Nos muestran paisajes de casas blancas y cúpulas azules, pero detrás de esa postal idílica de Santorini se esconden secretos que podrían arruinarte el viaje si no los conoces. Imagina que llegas al famoso mirador y descubres que las mejores vistas están reservadas solo para quienes saben dónde buscar, o que encuentras una taberna con precios turísticos desorbitados sin darte cuenta. Esa incertidumbre entre fascinación y frustración puede hacer que un sueño se convierta en tensión. Por eso hoy te contamos cómo sortear esos obstáculos, revelándote 5 secretos que nadie te comparte y que harán que tu viaje a Santorini sea auténtico, económico y lleno de magia. Quédate con nosotros hasta el final. Al terminar este viaje te mostraremos el desglose completo de gastos para disfrutar una semana en Santorini y descubrirás exactamente cuánto dinero necesitas. ¿Qué pasa, tribu viajera? Somos Nico y Tata y esto es Pasaporte y Rumbo, el espacio donde cada secreto se convierte en historia y cada paso te acerca a lo extraordinario. Santorini, la joya del mar Egeo ubicada en Grecia, conocida en la antigüedad como Thera, fue moldeada por la erupción volcánica más poderosa de la historia europea hace aproximadamente 3600 años, un evento que dio origen a la caldera que hoy contemplamos desde sus dramáticos acantilados. Durante la era minoica, esta isla fue un floreciente enclave comercial, conectando Creta con el mar Egeo y extendiendo su influencia hacia Egipto. Los restos de la ciudad enterrada de Akrotiri, con sus murales y viviendas de varios niveles, nos relatan una sociedad avanzada en ingeniería y arte, comparable a la legendaria Atlántida que Platón descubrió siglos después. A lo largo de los siglos, Santorini se convirtió en cruce de caminos de culturas. Primero bajo dominio bizantino, donde emergió el cristianismo ortodoxo reflejando en sus iglesias de cúpulas azules. Luego bajo los venecianos, que introdujeron fortalezas e influencias góticas, y finalmente parte del reino de Grecia en el siglo XIX. Hoy, además de sus icónicos atardeceres en Ida, encontrarás tradiciones vivas como la vendimia de uvas autóctonas y festivales ortodoxos que unen a los locales y visitantes en una misma celebración de fe y patrimonio. Santorini no es solo un paisaje de postal, es un crisol histórico y cultural que nos invita a viajar en el tiempo con cada paso. Antes de empacar las maletas debemos tener claridad sobre algunos aspectos básicos que garantizarán una experiencia sin sobresaltos en Santorini. La moneda oficial en Grecia es el euro, aunque para hacernos una idea rápida, un euro equivale aproximadamente a $1.07. Para que tengas una idea del costo de vida en la isla, tomar un café frente al mar puede costar entre $3 a $4, mientras que una botella de agua en un kiosco ronda los $2. El idioma predominante es el griego, pero en la mayoría de los hoteles, restaurantes y comercios hablan inglés con fluidez, lo cual facilita la comunicación. Aún así, siempre suma aprender algunas frases básicas en griego para mostrar respeto y conectar con los locales. Por ejemplo, Kalimera significa buenos días, Evharisto es gracias, Yasas es un saludo informal u despedida, y si necesitas preguntar un precio puedes decir Poso Costisi, que significa cuánto cuesta. En cuanto al clima, cada estación ofrece matices distintos. En primavera, de abril a junio, la temperatura oscila entre 17 a 24 grados centígrados. Es ideal para recorrer sin agobios. El verano, de julio a agosto, alcanza picos de 28 a 34 grados centígrados. Perfecto para playas, pero con mayor afluencia turística. En otoño, de septiembre a octubre, bajan a 20 a 26 grados centígrados, acompañado de ocasionales lluvias que refrescan el ambiente. Y el invierno, de noviembre a marzo, puede descender la temperatura hasta 12 grados centígrados, con cierres de negocios y menos servicios disponibles. Así que nosotros te recomendamos la temporada intermedia, de mayo o septiembre, para equilibrar clima agradable y menor multitud. Respecto a vuelos, los boletos redondos desde Norteamérica viajando desde ciudades como Nueva York o Chicago oscilan entre unos $850 a unos $1,100, si se compran con al menos 60 días de anticipación. Desde Latinoamérica, partiendo de ciudades como Ciudad de México o Bogotá, rondan entre $900 o $1,200 incluyendo una escala, y desde Europa varían entre $270 a $430 dependiendo de la temporada. Reservar con antelación y usar alertas de precio puede ahorrarte hasta un 20% del costo total. Al aterrizar en el Aeropuerto Nacional de Santorini, conocido como Thira, lo más práctico es tomar un autobús público directo a Fira por $2.70. El trayecto dura aproximadamente 25 a 30 minutos y es bastante cómodo si no llevas mucho equipaje. Si prefieres más comodidad o llegas de noche, un taxi te puede llevar por unos $27 y el recorrido toma alrededor de 15 a 20 minutos, dependiendo del tráfico. Para moverte durante el día, los autobuses locales conectan bien puntos clave como Fira, Ia y Merovigli y el puerto de Amudi, con tarifas que rondan los $2 por trayecto. Otra opción popular es alquilar un scooter desde $27 diarios, pero si prefieres más independencia y comodidad,
calidad, especialmente si viajas en grupo o con equipaje grande. Puedes alquilar un auto pequeño desde $45 al día. Eso sí, ten en cuenta que el estacionamiento en IA y Fira puede ser complicado en temporada alta, así que planificar bien las rutas y los horarios te va a ahorrar muchos dolores de cabeza bajo el sol. En cuanto al hospedaje, si te preguntas dónde dormir sin pagar de más por la vista, Santorini ofrece opciones que van desde hostales básicos en Fira, que es más central y variado, puedes encontrar desde $32 la noche. Si tu sueño es despertar con la vista directa a la caldera, los barrios de Ia y Merovigli y algunas zonas de Fira son los más recomendados, porque cuentan con hoteles boutique que comienzan desde los $214 la noche. Y si prefieres un Airbnb, los precios en esas mismas zonas arrancan desde $65. Para presupuestos ajustados, Carterados y Pirgos ofrecen opciones desde $35 por noche. Son tranquilos y bien conectados con el resto de la isla. Nosotros solemos buscar alojamientos con desayuno incluido y cancelación gratuita para mayor flexibilidad. Asimismo, para mantenernos conectados, adquirir una eSIM con 5 GB cuesta alrededor de $11, mientras que una tarjeta SIM física con 10 GB sale por unos $16. No olvides llevar un adaptador tipo C o tipo F y un conversor de voltaje si tus dispositivos no soportan 220 voltios. Santorini es pequeña, pero cada rincón parece sacado de una pintura. Aunque muchos solo piensan en los atardeceres, hay mucho más que descubrir si sabes a dónde ir. Comenzar en Ia, comúnmente conocida como Oia, es el lugar más fotografiado de la isla y entenderás por qué la importancia de llegar antes del amanecer. Sus calles blancas y cúpulas azules se llenan de una luz suave y dorada, sin multitudes. Al atardecer, el cielo explota en naranja y violetas que contrastan con la arquitectura. Desde el mirador de las 3 cúpulas hasta la bajada al puerto de Amudi, cada paso invita a perderse sin prisa, aunque no olvides los mejores zapatos para las escaleras. A orillas de un acantilado escarpado encontrarás el puerto de Amudi. Este pequeño puerto en 1956 quedó devastado por el volcán y poco a poco se recuperó para mostrarse tal y como lo vemos hoy. Recuerda su pasado marinero con varios barcos y casetas de pescadores. Este puerto siempre nos recibe con su atmósfera marinera intacta. Sus pequeñas barcas de pesca mecen sus redes junto a casetas de colores y viejos almacenes de sal. Trio consejo: llega al atardecer para vivir el reflejo dorado en el agua y luego subir las escaleras iluminadas de Fira bajo la luna. Muy cerca, en la colina entre Ia y Fira, se alza Firo Stefani, un pueblo tranquilo con vistas directas al volcán y alojamientos más económicos que Ia. Desde aquí, el paseo hasta Fira por el borde de la caldera regala panorámicas que quitan el aliento. Para experimentar la otra cara de la isla, baja al puerto viejo de Fira. Es un laberinto de escaleras y mulas, nos lleva al pie del acantilado donde pequeñas tabernas junto al mar sirven pescado fresco. La caminata de retorno en teleférico cuesta unos $7 y te ahorra el sudor de la subida. En Megalocori descubrimos la esencia más auténtica de Santorini. Callejuelas flanqueadas por casas encaladas cubiertas de bungavillas y plazas tranquilas donde apenas escuchamos el murmullo del viento. Pasear sin rumbo por sus pasadizos nos regala rincones ocultos, pequeñas capillas ortodoxas y miradores secretos con vistas al mar. Emporo se encuentra a solo 9 kilómetros de Fira y nos transporta a la época medieval, gracias a su imponente fortaleza veneciana rodeada de murallas blancas y torreones que dominan el paisaje. Al recorrer sus callejuelas estrechas descubrimos plazas tranquilas, cafeterías locales y tiendas de artesanías donde podemos capturar la esencia auténtica de la arquitectura tradicional sin multitudes ni prisas. Luego está Fira, la capital vibrante con tiendas, bares y vida nocturna. Desde la plaza principal puedes seguir el sendero que bordea la caldera y te regala vistas panorámicas de ensueño. Y luego caminamos por el sendero que bordea la caldera, perfecto para panorámicas del mar. Muy cerca encontrarás el Museo de Prehistoria de Thera, que resguarda valiosos vestigios de la antigua ciudad minoica Akrotiri. Ese asentamiento prehistórico sepultado por ceniza hace 3600 años y comparado con la Pompeya del Egeo. La entrada cuesta unos $7 y vale totalmente la pena si te interesa la historia antigua de la isla. Y Merovigli, también conocida como el Balcón de Santorini, es ideal para ver el atardecer sin el caos de Ia. Menos concurrido y con senderos espectaculares como el que te lleva a Scaros Rocco, un antiguo castillo veneciano en ruinas desde donde tendrás una de las vistas más impresionantes de toda la isla. Lleva calzado cómodo y agua porque el ascenso es exigente pero vale totalmente la pena. No puedes dejar por fuera el sitio arqueológico de Akrotiri, conocido como la Pompeya del Egeo. Esta ciudad minoica fue sepultada por ceniza volcánica y se conserva en excelente estado. La entrada cuesta unos $14 y si puedes, haz la visita con guía para entender mejor todo lo que estás viendo. A pocos pasos está el faro de Akrotiri, un asiento natural frente al mar infinito. Desde su plataforma, el azul del Egeo se funde con el horizonte, mientras
la silueta de Fira se recorta a lo lejos. Es el lugar ideal para sentir la calma y la inmensidad. Es imprescindible subir a Pirgos, aldea coronada por un castillo veneciano, donde callejuelas floridas y terrazas panorámicas nos hacen sentir acogidos por la historia. Es una aldea tradicional en lo alto de una colina. Y si quieres una postal completamente distinta, visita la Playa Roja, al sur de la isla. El contraste entre las rocas rojizas, el mar turquesa y la arena oscura es algo que no se ven todos los días. Se puede llegar en auto o a pie, desde Akrotiri. No hay muchos servicios, así que lleva tu propia agua y protector solar. Desplazándonos hacia el este de la isla llegamos a Perivolos, donde la playa nos recibe con arenas suaves y aguas tan transparentes que invitan al snorkel desde la orilla. Allí podemos instalarnos en tumbonas cómodas bajo sombrillas de paja, disfrutar de cócteles junto al mar y recorrer arrecifes poco profundos para observar peces de vivos colores. Gracias a sus chiringuitos, pasar un día de relax total resulta sencillo sin renunciar a la aventura acuática. Un poco más al norte, la playa de Cataros nos sorprende con su arena volcánica negra y su ambiente tranquilo, alejado del bullicio de Ia. El contraste entre el tono oscuro y la arena y el azul profundo del mar crea un escenario perfecto para capturar imágenes impactantes. Aquí podemos pasear descalzos por la orilla, sentir la textura única de los granos volcánicos y disfrutar de la calma que solo ofrecen los rincones menos masificados de Santorini. ¿Cuál de estos rincones soñados de Santorini agregarías a tu lista imperdible? Cuéntanos en los comentarios. Santorini revela todo su carácter cuando exploramos sus rincones menos transitados y nos dejamos llevar por su historia viva. A continuación te llevamos de la mano por actividades que harán de tu viaje un recuerdo imborrable. Comenzamos con un paseo en catamarán por la caldera, navegando entre los cráteres de Nea y Palia Kameni. Aquí tendrás la oportunidad de nadar en aguas termales que brotan junto al volcán y al mismo tiempo contemplar la isla desde el mar mientras sientes la brisa marina acariciar tu piel. Si prefieres poner a prueba tu condición física, el senderismo de Fira a Ia es imprescindible. Un recorrido de 10 kilómetros que bordean acantilados, descubre iglesias ocultas y regala panorámicas de postales en cada curva. Te recomendamos salir al amanecer para disfrutar de la luz suave y evitar el calor. Para los amantes del vino, la degustación en la bodega Santo Wines es una experiencia sensorial completa. Te espera una terraza suspendida sobre la caldera donde comienzas con un cóctel de bienvenida antes de catar una selección de 6 a 8 vinos endémicos. Cada copa se disfruta con pan artesanal y aceite de oliva local, todo por unos $30 por persona. En Pirgos encontrarás una bodega de tradición centenaria donde puedes participar en la vendimia manual. Luego aprenderás a prensar el mosto y tener una cata guiada de vinos jóvenes y envejecidos, acompañados de tablas de quesos locales y aceitunas caseras. Este paseo sensorial de 2 horas cuesta alrededor de $25. Otro imprescindible es combinar baños termales y snorkel. En Palia Kameni te sumerges en piscinas de agua caliente a 35 grados centígrados rodeado de vapor y rocas negras. Luego te trasladas a la cercana Playa Roja para explorar la vida marina bajo la superficie. Cuando el sol comienza a descender, no hay mejor lugar que la fortaleza de Ia para presenciar el atardecer. Allí, entre muros antiguos y con música local de fondo, cada segundo del cielo pintado de naranjos y morados merece ovación. Llegar a la antigua fortaleza al menos 30 minutos antes del ocaso nos garantiza un lugar privilegiado. Por último, para adentrarnos en el corazón volcánico de Santorini, un tour en 4x4 por el interior nos lleva a caminos polvorientos, cráteres dormidos y panoramas agrestes, donde la isla revela su fuerza primigenia. En Santorini no solo admiramos paisajes, también nos adentramos en sabores que narran su historia. Tienes que catar las domatokeftedes, bolitas de tomate fresco, hierbas aromáticas y harina de garbanzo que se fríen hasta alcanzar un exterior crujiente y un interior jugoso. Acompáñalas con un chorrito de aceite local y una copa de asirtico. Una ración cuesta alrededor de $8 y despierta todos los sentidos. No puedes dejar de probar la auténtica fava, ese puré de lentejas amarillos tan sedoso que se sirve con aceite de oliva virgen, cebolla crujiente y aceitunas kalamata. Cada cucharada nos transporta al corazón de la gastronomía griega. Su precio ronda los $6 y es perfecto para una entrada ligera. En una taberna tradicional degusta la moussaka, capas de berenjena asada, carne de cordero sazonada con tomate y especias, todo cubierto por una bechamel gratinada al horno. Una porción para compartir ronda los $12 y se marida idealmente con asirtico, cuyo frescor cítrico equilibra la riqueza del plato. Atrévete con las auberginis con miel, finas láminas de berenjena glaseadas con miel local que ofrecen un contraste suave y dulce. Este plato
plato tradicional de $7 combina la textura aterciopelada de la berenjena con la intensidad de la miel de Santorini y resulta perfecto como acompañamiento o aperitivo para compartir. No puedes marcharte sin conocer el Copanisti, queso de las Cícladas con un punto picante y cremoso que untamos en pan de pueblo. Su sabor potente y ahumado despierta el paladar y nos invita a seguir explorando la carta de quesos griegos. La porción cuesta aproximadamente unos $9 y es muy adictiva. ¿Te animarías a probar estos sabores típicos de Santorini? Escríbenos, ¿cuál te da más curiosidad o cuál no te perderías por nada? Endulza tu ruta con la melopita, tarta típica de Santorini elaborada con miel de la isla y queso fresco. Cada porción por unos $6 ofrece una base crujiente y un relleno suave ideal para acompañar el café de media tarde. Su dulzura natural y su aroma a miel te enamorarán al primer bocado. Para cerrar, prueba los glaucomades, bolitas de masa frita que bañan en miel y espolvorean con canela y nueces. Este postre de $6 sirve para compartir entre risas y su combinación de texturas crujientes por fuera y esponjoso por dentro es la forma perfecta de despedir una comida. En Grecia cada comida suele acompañarse de yogur griego, espeso y cremoso. Recomendamos disfrutarlo solo o con frutas de temporada y un chorrito de miel por $4. Este plato refrescante y ligero limpia el paladar y aporta esa sensación de frescura que equilibra cualquier menú. No olvides brindar con Bisanto, el vino dulce local de Santorini. Sus aromas a pasas, albaricoque seco y miel reflejan el terroir volcánico de la isla. Una copa cuesta alrededor de $8 y resulta ideal para maridar postres o disfrutar el atardecer. No puedes irte de Santorini sin degustar el ouzo. Es el licor anisado que se sirve bien frío como aperitivo. Su aroma perfumado y su dulzura sutil despiertan el paladar preparándolo para los sabores intensos que vienen. Una copa te costará alrededor de unos $5. La vida en Santorini se mueve con calma, entre miradas sinceras, gestos amables y una conexión profunda con la tierra y el mar. Porque sí, en Santorini no eres solo un turista, eres un invitado. En Santorini, como en toda Grecia, la hospitalidad forma parte del alma local, así que siempre es bienvenido un saludo cordial al entrar en una tienda o al marchar. Al conversar, los griegos valoran la sonrisa y el contacto visual, así que mantén un tono cercano y respetuoso. Cuando visitas lugares religiosos como las iglesias ortodoxas de cúpulas azules, recuerda cubrir hombros y rodillas y llevar un pañuelo ligero o una prenda que puedas colocar al hombro es suficiente. El voluntario silencio dentro de los recintos y el uso moderado de cámaras fortalecerán tu conexión con su espiritualidad. En cuanto a la propina, no es obligatorio, pero sí es apreciado. Dejar un 5 al 10% del total en restaurante y bares muestra gratitud por el servicio. Para los pequeños comercios, redondear la cuenta o dar unas monedas al taxista cierra el trato con buena energía. Santorini valora su entorno natural, así que respeta las señalizaciones de prohibido pisar, no tocar o no arrojar basura en senderos y playas. Separa residuos en contenedores y lleva tu propia botella de agua reutilizable. Evita señalar con el dedo y usa toda la mano al indicar algo. En Grecia, apuntar directamente con el dedo índice puede considerarse de mala educación o incluso ofensivo. Si necesitas señalar una dirección, un objeto, un lugar, hazlo con la mano abierta, la palma hacia abajo. Es un gesto más respetuoso y mejor visto culturalmente. Cuando uno viaja a Santorini puede cometer errores que le restan magia a la experiencia, así que prepárate para que esto no te pase a ti. Uno de los más comunes es asumir que todo está cerca. En realidad, las distancias entre pueblos y playas y atracciones pueden ser largas y complicadas sin un buen transporte. También es un error subestimar el clima. El sol puede ser abrasador, incluso en primavera, así que protector solar, sombrero y agua nunca deben faltar. Y hablando de agua, en Santorini no es potable, pero muchos turistas lo olvidan y beben directamente del grifo. Otro error muy típico es llegar ahí justo antes del atardecer, esperando un lugar perfecto, sin saber que hay que llegar al menos 2 horas antes para conseguir un buen sitio. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Vamos a revelar los 5 secretos de Santorini que nadie te cuenta. Primero, hay playas ocultas que superan a las famosas. Todos van por Playa Roja o Periza, pero pocas personas visitan Cambia Beach o Mesa Pigadia, donde pueden nadar sin multitudes, rodeados de acantilados volcánicos. El mejor atardecer no está en Ida. Aunque es el más famoso, muchos locales prefieren el faro de Akrotiri. Desde allí el cielo se tiñe de colores intensos sin el bullicio de los turistas. Puedes dormir en una cueva tradicional por menos de lo que imaginas. En zonas como Fringia o Pirgos hay hospedajes excavados en la roca con encanto y en silencio, desde unos $80 por noche en temporada baja. La mejor vista de la caldera no se encuentra desde tierra. Contrario a lo que se cree, ver Santorini desde el mar en catamarán o en kayak te permite apreciar su formación volcánica como una postal viva. Puedes tener Santorini solo para ti, si madrugas.
Mientras la mayoría duerme, los callejones de Ia y Fira están completamente vacíos entre las 5:30 y 7 de la mañana. Es el momento perfecto para recorrerlas, tomar fotos sin nadie alrededor y sentir la verdadera calma de la isla. ¿Ya conocías alguno de estos secretos? Déjanos tu comentario y cuéntanos cuál te sorprendió más. Después de tantos datos y secretos revelados, queremos cerrar con broche de oro, desmintiendo algunas creencias populares sobre Santorini y confirmando otras que, aunque suenan exageradas, son completamente reales. ¿Santorini es solo para lunas de miel? Mito. Aunque es un destino romántico por excelencia, Santorini también es perfecto para viajes en solitario, aventuras con amigos o incluso escapadas familiares. Hay actividades para todos los gustos y para todos los presupuestos. ¿Todo en Santorini es carísimo? ¿Verdad a medias? Es cierto que hay hoteles con piscinas infinitas que superan los $800 la noche y restaurantes donde una cena puede costarte más de $100 por persona, pero también hay pensiones familiares, estudios con cocina y tabernas locales donde comes delicioso por menos de $15. Si reservas con tiempo y te alejas un poco del bullicio de Ia, Santorini puede adaptarse a un presupuesto mucho más razonable sin perder su encanto. ¿El atardecer en Ia es el más hermoso del mundo? ¿Verdad? Y sin discusión. Pero hay otros rincones igual de mágicos y con menos gente, como el Merovigli o el faro de Akrotiri, así que no te quedes solo con la postal típica. ¿Las playas son de arena blanca y suave? Mito. En Santorini, el origen volcánico le da un carácter único. Encontrarás playas de arena negra, roja o con formaciones rocosas que parecen de otro planeta. No son tropicales, pero sí impresionantes. ¿La isla se recorre fácil en un día? Mito. Aunque es pequeña, Santorini está llena de detalles, historias, sabores y rincones escondidos. Merece al menos 3 días para disfrutarla como se debe, sin correr de un lado para el otro. Viajar a Santorini es más sencillo de lo que parece, pero hay detalles importantes que debes tener claros. Si tienes pasaporte de un país latinoamericano como Colombia, México, Argentina o Chile, puedes entrar a Grecia como turista sin visa o quedarte hasta 90 días en un periodo de 180 días. Eso sí, tu pasaporte debe tener al menos 6 meses de vigencia al momento del ingreso. Si tu nacionalidad sí requiere visa Schengen, como es el caso de algunos países de Centroamérica o África, el trámite cuesta aproximadamente $85 y se debe solicitar con semanas de antelación en el consulado correspondiente. Tribu consejo: si tienes previsto visitar otros países de Europa, recuerda que el tiempo que pases en Grecia se suma al total del espacio Schengen. No lo pierdas de vista al planear tu ruta. A partir de 2025 será obligatorio tramitar el ETIAS, un permiso electrónico muy similar a la ESTA de Estados Unidos. Tiene un valor de $7 y puedes solicitarlo online. Aunque aún no ha entrado en vigor, es probable que se active pronto, así que conviene estar atento. Al llegar puede pedirte el comprobante de alojamiento, tiquetes de salida del espacio Schengen y demostrar medios económicos suficientes. Se estima un mínimo de $50-70 diarios por persona, aunque no es regla fija. No siempre lo revisan, te recomendamos llevar todo impreso o en tu celular para evitar complicaciones. Sobre vacunas, no hay requisitos obligatorios para ingresar a Grecia, pero se recomienda estar al día con las vacunas rutinarias como fiebre amarilla, tétanos y hepatitis A, especialmente si viajas de zonas tropicales. Una vez que tengas listos tus documentos, seguros y vacunas al día, llega el momento más esperado: planear tu presupuesto para disfrutar Santorini sin sorpresas. Y como te prometimos al inicio, aquí te dejamos en pantalla una estimación clara de gastos para que organices tu viaje con tranquilidad. Ahora bien, si prefieres una experiencia más cómoda y panorámica con vistas al mar Egeo desde tu habitación y cenas al atardecer, el presupuesto cambia. Hospedarte en un hotel con terraza privada en Ia puede costarte entre $180 a $250 por noche, y añadir cenas románticas, tours en velero o tratamientos de spa lleva el gasto diario de $220 a $270, alcanzando los $1.500 a $2.100 por semana para un viaje sin restricciones. Y así, con atardeceres inolvidables, playas, arena volcánica, sabores intensos y secretos que no todos conocen, descubrimos que Santorini es mucho más que una postal de Instagram. Es historia viva, es calor de taberna, es esa mezcla entre lo simple y lo sublime que se queda contigo mucho después de volver a casa. Si este video te inspiró o te ayudó a planear tu viaje, cuéntanos qué parte te emocionó más, cuál fue tu favorita o si ya estuviste ahí. Suscríbete y sigue explorando el mundo con nosotros sin filtros y con verdades reales. Si ya estás con la maleta mental empacada, YouTube te recomienda este video de aquí como tu próxima parada.